Dice el versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Solamente introducir el versículo 3. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Pablo presenta su carta credencial, se identifica con los hermanos para que aquellos integrantes de la iglesia de Éfeso que no le conocían a Pablo supiesen quién era. Entonces se presenta: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hablamos de dos virtudes, dos características de los creyentes: fidelidad y santidad. Y luego les saluda. Después de la salutación viene el versículo 3, pero les saluda y dice: gracia y paz a vosotros. Una mezcla de un saludo de los judíos y la obra del Espíritu de Dios en el creyente. Y comienza el versículo 3. Después de esta breve salutación, que es el versículo 2, el apóstol Pablo, los hermanos, el apóstol Pablo pasa a elevar o a declarar una alabanza a Dios por su plan maestro de la redención. El maestro de la redención trazado, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo. Comienza el hermano Pablo y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, hermanos, es una palabra que utilizó Pablo en su idioma original. Es el término eulogia o eulogía, en el idioma que Pablo escribió y habló, de donde viene elogio en castellano. Y eulogia, que se tradujo al castellano como bendito, significa literalmente hablar bien de. Cuando Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba haciendo Pablo era haciendo un elogio a Dios y al Señor Jesucristo por la obra que ellos habían hecho. Hablar bien de. La idea de eulogia o de bendito es la de elogiar la bondad de una persona. Cuando Pablo dijo eulogia o eulogía al Dios y Padre y al Señor Jesucristo, está no solamente hablando bien de Dios, sino que estaba elogiando la bondad de Dios para con los suyos. Esto nos habla, hermanos, que bendecir a Dios es el deber supremo de todas sus criaturas. Parte de no de la función, sino del deber del ser humano, sobre todo de los creyentes, es elogiar a Dios. En otras palabras, bendecir a Dios. Sabemos pues entonces por este término que bendecir a Dios es enaltecer o es elogiar lo bondadoso que Dios ha sido con nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, es un pasaje que conocemos, que describe muy bien al tipo de hombre natural que ha surgido o que está viviendo en la actualidad. Pero aquí la Biblia establece lo que el ser humano debió haber hecho y no lo ha hecho. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, del hombre natural, pues del no creyente, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Esto se le llama en teología revelación general. Dios se ha revelado de una manera general con toda la creación de que hay un Dios que existe, ¿no? Un Dios real. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto al ser humano, pues Dios se los ha manifestado de alguna manera. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién Él? ¿Del hombre o de Dios? De Dios, exactamente, de Dios. Luego dice: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa de decir: no hay Dios. ¿Cómo no hay Dios? Si todo lo creado está evidenciando que hay un Dios. No. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, es decir,
teniendo el conocimiento de que existe un ser superior, un ser supremo, por medio de la creación de las cosas visibles, dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Como diciendo la Biblia, el deber del ser humano, creyente o no, es glorificar a Dios, bendecir a Dios, elogiar a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Dice, pero habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envaneciéndose en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Y continúa hablando. Entonces aquí Pablo establece que el ser humano debió haber glorificado a Dios, bendecido a Dios, elogiado a Dios. Esto también nos recuerda, hermanos, que la palabra de Dios nos recuerda que usted y yo, pues sí tenemos ese sagrado deber de bendecir al Señor, de elogiar a Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿no es cierto? Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros hemos pensado tener o recibir. Dios nunca nos ha fallado. Nosotros somos los que le hemos fallado al Señor, ¿no es cierto, hermano? Nosotros le hemos fallado, nosotros no le hemos cumplido a Él, no le hemos glorificado como a Dios. Creemos en Dios, hemos sido tenidos por dignos de ser llamados hijos de Dios, y en nuestro andar diario como creyentes no hemos cumplido las expectativas de Dios como creyente, porque somos humanos. Es algo natural, porque somos humanos, tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, es decir, una humanidad. Y es normal, o natural, más bien no normal, natural, que fallemos. Pero tenemos una conciencia un Espíritu Santo morando en nuestro ser, que nos hace recapacitar, nos redarguye para que volvamos a Dios. Pero realmente Dios nunca se ha apartado de nosotros. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Las enfermedades es algo natural, que eso ya viene por la caída de Adán y la desobediencia. Tenemos que llevarlas a cabo. El sufrimiento son situaciones que el pecado lo ha producido, el pecado original, no el pecado que mora en nosotros, como dijo Pablo, el pecado original, ¿no? El desgaste emocional, las flaquezas, las pruebas, el dolor, las aflicciones, todo eso, hermanos, a pesar de todo ello, Dios ha sido bueno con nosotros. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Hay que elogiar la bondad de Dios para con nosotros, porque Dios no nos ha fallado. Dios ha sido bueno, dice Pablo. Tenemos que tenerlo en mente. Y lo que hizo Pablo al principio de su carta, estamos hablando del versículo 3. Lo que está haciendo Pablo no se está quejando de los judaizantes. Pablo ahí en Efesios no se está quejando de los hermanos que se apartaron de la fe. No se está quejando Pablo del pecado que mora en mí. Ay, pobrecito de mí, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que hago no es lo que no. Pablo dice, bendito sea Dios. Elogio a Dios. Dice esto, quiero enaltecer a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Dios es bueno, Dios no nos falla, y hay que elogiar a Dios. Hay que elogiar la bondad y la benevolencia de Dios. En determinadas ocasiones, bueno, vamos a verlo ya la siguiente semana. No quiero abundar más porque ya el tiempo se nos vino encima. Solamente recordar esto para que nos vayamos a casa, hermanos, pensando en la bondad de Dios. Dios es bendito, es decir, solamente a Él podemos y debemos de elogiarlo por lo bondadoso que ha sido con nosotros, por todas las situaciones que Él nos ha preservado, por haber estado en situaciones muy complicadas y Dios nos ha preservado, por estar en situaciones quizás de gran necesidad, pero Dios siempre ha estado presente con nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. A pesar de que nosotros, dice la Biblia, hemos sido infieles en un momento dado, es decir, le hemos fallado a Dios en sus preceptos. Dios siempre permanece fiel. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, siempre tenemos que hablar de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, y como no tienen el Espíritu Santo no las pueden entender.
pero todos los días convivimos con personas que se quejan de todo, ¿verdad? En el trabajo, por ejemplo, o los vecinos, no lo sé, se quejan. Hay gente cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo está? Pues lo bueno es que estoy, dicen, lo bueno. En vez de decir, pues gracias a Dios, vamos saliendo. No como quisiéramos, pero ahí vamos. Es diferente, ¿no? El cristiano le pregunta, ¿no? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Aunque no andemos bien del todo, pero el cristiano ve la situación en la vida con una perspectiva distinta, ¿verdad? Diferente. Podemos escuchar a gente que se queja del patrón, que se queja del supervisor, que se queja del presidente de colonos, que se queja de todo el mundo, pero realmente de Dios no tenemos queja, porque Dios es bendito, bendito sea Dios. Siempre tenemos que elogiar la bondad de Dios, diciéndole a los demás, Dios es bueno. Dios es bueno. Sí hay situación en nuestro país, sí hay inseguridad, sí hay carencias, sí hay enfermedad, sí hay aflicciones, hay molestias, hay dolor, hay situaciones, pero Dios es bueno. Y al sencillamente decir Dios es bueno, estamos elogiando la bondad de Dios. No olvidemos, hermanos, elogiar la bondad de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo aquí, el estudio, para continuarlo la siguiente semana, con el favor de Dios, el mismo versículo 3, ¿okay? Ya la segunda parte. Bien, vamos a orar entonces, hermanos, para finalizar nuestra meditación en esta tarde. Que el Señor nos haga llegar con